Bienvenidos a Perspectiva Mundial. Soy María Emma Mejía y junto con Margarita Rojas en esta emisión pondremos el foco en un hecho histórico en materia migratoria en Europa. A través de un real decreto, Margarita, el gobierno español dio luz verde a una regularización extraordinaria de migrantes que se inició precisamente ayer. El primer proceso de este tipo en 21 años. Y es un hecho excepcional porque ya sabemos todos que el tema migratorio ha sido objeto de un fuerte debate en los gobiernos europeos, en los gobiernos de derecha, en los gobiernos de ultraderecha y por supuesto en los socialistas. Pero el impacto económico y cultural de la migración ya resulta casi incuestionable. Se estima que esta regularización permitirá que entre 500.000 y 750.000 extranjeros obtengan permiso de residencia y de trabajo. Cerca del 70% de ellos será para latinoamericanos. Pues María Emma, para hablar de eso nos acompaña Iván Martín, economista, investigador asociado del Grupo de Investigación sobre Inmigración en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Él es consultor internacional y catedrático especializado en políticas de migración laboral, empleo juvenil y desarrollo. Lo saludamos en Rabat, Marruecos. Bienvenido. Buenas tardes aquí, buenos días para ustedes. Pues gracias y arranquemos por ese contexto general de la migración donde usted es experto. ¿Es un hecho excepcional en la Europa de hoy esta decisión que toman el gobierno español, el gobierno socialista español? ¿Y de verdad sirve? Es un hecho sobre todo político muy fuerte, un mensaje político muy fuerte. Es cierto que desde hace, como ha indicado usted, 21 años prácticamente no se había hecho ninguna regularización, pero existía desde 2006 un mecanismo individualizado de regularización en España para los migrantes irregulares que llevaran más de 2 años de arraigo laboral o social, es decir, que estuvieran desde hace 2 años, y lo que hace el gobierno español ahora es decir, se ha acumulado en estos 3-4 últimos años una bolsa de 850.000 migrantes irregulares. Vamos a hacer una campaña de regularización extraordinaria para otorgarles derechos y eso indudablemente es algo que va a cambiar sus vidas porque están ya trabajando en España, viviendo en España, y es también, y por eso empezaba por ahí, un mensaje político muy fuerte a la Europa que al menos de forma declaratoria rechaza la inmigración. Pues vamos a hablar de todo eso. Queremos invitarlos a que veamos las explicaciones, los argumentos del gobierno español de Pedro Sánchez, porque por supuesto el tema agita todo el debate, no solo interno, sino también a nivel europeo en torno a la conveniencia o a los efectos negativos de un proceso como este. Así que esto es lo que dice el gobierno. Bueno, mire, este es un hito y es un procedimiento que tiene una triple legitimidad. Tiene una legitimidad social que recoge el testigo de una iniciativa tramitada en el Congreso, presentada con más de 700.000 firmas, 900 entidades sociales que la impulsaron. Tiene una legitimidad económica, porque indudablemente los diferentes sectores productivos lo han venido pidiendo y han venido trabajando activamente también por ello, y tiene una legitimidad política. Esta iniciativa salió con más de 310 votos a favor, la toma en consideración hace 2 años en el Congreso de los Diputados. Así que, desde luego, con esperanza, hoy es un gran día para mucha gente, porque son personas que ya viven entre nosotros y que, hablamos de justicia social, de que dejen de ser invisibles. Y miren, hoy no es que haya más personas en el metro o en los servicios sociales o en los servicios públicos de nuestro país, lo que hay es personas más felices, con más derechos y con menos miedos. Así que con el rigor de un texto muy trabajado, un texto muy sólido, y desde luego con la justicia social, que es lo que va detrás de este importantísimo proceso que hace que hoy España sea un país mejor. Iván, la ministra Sáez lo explicaba
clarísimamente, pero esto fue un proceso casi que plebiscitario de referéndum, más de 700.000 personas lo votaron a favor. ¿Eso diferencia el relacionamiento inclusive socialista con los países europeos, esta regularización? Bueno, yo creo que España tiene una sociedad muy parecida a otras sociedades europeas. Es cierto que es una sociedad, por un lado, que está envejeciendo más rápidamente que otras sociedades europeas y por consiguiente necesita con más urgencia el aporte demográfico de los migrantes. Y también es cierto que la migración en España es mucho más reciente. Ha pasado de 1 millón de nacidos en el extranjero a 10 millones desde el año 2000, en 25 años. Y eso hace que la inserción, la aceptación de los extranjeros haya sido relativamente más fácil que en otros países como en Francia, como en Alemania. Pero políticamente también está planteando no pocos reparos en la derecha y la extrema derecha. Y la iniciativa popular a la que hacía referencia, es cierto, en España con más de 500.000 firmas se puede llevar cualquier iniciativa de ley al Parlamento, pero estamos hablando de 700.000 personas entre una población adulta de 37, 38 millones de personas. Es decir, una iniciativa al final minoritaria. Dicho eso, yo sí creo que la sociedad española es consciente de la contribución económica, sobre todo de los migrantes, lo vemos día a día. Sí creo que es globalmente, al menos mayoritariamente, favorable a este proceso de regularización. Pues Iván, es que como usted lo está diciendo, efectivamente España envejece, la natalidad sigue cayendo y ese país depende cada vez más de la población inmigrante para sostener la economía. Precisamente el borrador de un informe realizado por el propio gobierno le puso cifras a este escenario. Si la migración bajara en un 30% en los próximos años, España tendría 15 millones de habitantes menos y perdería 9 millones de trabajadores. Daniel Puchol, nuestro corresponsal en Madrid, preparó este reportaje sobre el enorme impacto de la migración en la economía española. En España, casi 1 de cada 5 habitantes ha nacido fuera del país. La inmigración forma parte del día a día. Pero ¿qué pasaría si España perdiera un 30% de su población migrante? Un análisis reciente dibuja un escenario que afecta a la economía, a los servicios públicos y al futuro demográfico. Yo creo que en todo sentido aportamos a todo el crecimiento de España, tanto en la fuerza laboral y tanto culturalmente también, ¿no? Tanto España necesita un inmigrante como un inmigrante necesita trabajar. Entonces eso es como decir, tú me das, yo te doy, y entonces nos complementamos. En España hace falta mano de obra y todo lo que venga a trabajar, a formar parte de la población activa es necesario. O sea que efectivamente yo creo que la inmigración siempre es fuente de riqueza. Y además tenemos la suerte de que pues, con los países de Latinoamérica compartimos mucha cultura y eso, quieras que no, da una cohesión social muy importante. Los inmigrantes aportan más del 10% del Producto Interno Bruto y sostienen sectores clave como la agricultura, la hostelería, la construcción o los cuidados. Reducir su presencia a un 30% significaría perder cientos de miles de trabajadores en edad activa. En un país con baja natalidad, esa pérdida tendría un impacto directo en la producción, en el empleo y en el crecimiento económico. Aquí en Europa, la verdad, se ven, digamos que pocos niños, porque la verdad pienso que el europeo primero piensa en hacer su capital. Nosotros también aportamos acá esa parte donde queremos ver población, porque pues los niños son nuestros hijos, es el futuro del día de mañana. España envejece rápido y cada año nacen menos niños. La población inmigrante compensa ese desequilibrio. Es más joven, cotiza más de lo que recibe y sostiene el sistema de pensiones. Sin ellos, la base de cotizantes se reduciría y la pirámide poblacional se estrecharía aún más, aumentando la presión sobre un sistema ya tensionado. Hay muchas personas que vienen de otros lugares del mundo con la intención de encontrar ese sitio seguro, ese sitio en el que se sienten a gusto y de incrementar su familia y de hacerla crecer aquí. Y eso es importante de alguna manera para el desarrollo del país porque garantiza
que una población tan envejecida como la que tiene España sienta que hay personas que están aportando al sistema los brazos que nuevamente van a seguir desarrollando el país. La juventud aquí no tiene este pensamiento como nosotros en África y como gran parte de los países de América Latina, que bueno, el tema de tener hijos es un tema en primera fila, ¿no? Nosotros en África el tema de que ya te has desarrollado, eres joven, ya tienes tu trabajo, tienes ya una mujer, lo primero que también tendrías que pensar es tener hijos, pero aquí se ve muy poco. O sea, tenemos un problema de que la población es una población envejecida, con lo cual necesitamos migración para muchas cosas. Con un 30% menos de inmigrantes, España perdería más de 9 millones de trabajadores. Sectores enteros quedarían desabastecidos. El Producto Interno Bruto caería y el envejecimiento se aceleraría. En las ciudades habría menos actividad económica y en muchas zonas rurales volvería a crecer la despoblación. Los expertos coinciden en que este escenario comprometería el futuro económico y social del país. Esta reducción del PIB sin duda provocaría grandes tensiones en la economía española. En primer lugar, los ingresos del sector público se verían muy reducidos. El problema además sería en el sector privado, puesto que habría grandes cantidades de sectores productivos, sobre todo en el sector agrícola, pero en el sector de servicios, turístico también sucedería. Tendríamos una situación de falta de mano de obra. Y todo esto en una situación de envejecimiento poblacional. El análisis concluye que la inmigración es un pilar económico y demográfico para España. Su aportación sostiene el crecimiento, equilibra la pirámide poblacional y refuerza los servicios públicos. En un país que envejece y pierde población joven, la cuestión no es si se necesita inmigración, que también, sino cómo gestionarla para que funcione y que además genere oportunidades y riqueza económica y cultural para todos. Desde Madrid, España, Daniel Puchol Bogani para Noticias Caracol. Pues gracias a Daniel por este completísimo informe. Profesor Martín, estamos ante una posición de la derecha, tanto de Feijóo, del Partido Popular, no solo en España, sino en el Parlamento Europeo, y la ultraderecha muy fuerte, una reacción dura. ¿Es esperable y eso puede llegar hasta afectar, dijéramos, el orden en la Unión Europea? Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que es más que posición política como tal, yo creo que hay mucho de lo que en España llamamos postureo. Mostrar que uno tiene una posición independientemente de que sea más retórica que otra cosa. En particular, los gobiernos del Partido Popular, que son mayoría en la Unión Europea actualmente, y los antiguos gobiernos hasta 2018 del Partido Popular en España, han acometido regularizaciones, tienen mecanismos de regularización de sus inmigrantes irregulares, respetan los derechos de los migrantes y facilitan la llegada de nuevos migrantes a la Unión Europea. Le doy un dato. España recibió en los últimos 3 años 600.000 nuevos migrantes al año, pero la Unión Europea ha recibido más de 4 millones al año, nuevos permisos de trabajo y de residencia otorgados, en muchos casos en estos países con gobiernos del Partido Popular. Entonces, yo creo que efectivamente hay un posicionamiento político muy agresivo y muy negativo hacia la inmigración, muy condicionado por la extrema derecha minoritaria, que en los países que más está alcanzando llega, salvo Hungría, al 20% del electorado. Esto está arrastrando al Partido Popular, pero aún así son perfectamente conscientes de que necesitan inmigración. De forma muy poco elegante, por cierto, pero recuerdo hace solo 3 o 4 semanas una líder del Partido Popular Español, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, atacando a Vox porque eran anti-inmigración, cuando ella decía, ¿quién si no van a limpiar sus casas? Con lo cual, incluso por estas razones, yo creo que también la derecha es consciente de la necesidad de migrantes para la sostenibilidad de nuestro modelo social y de nuestra población, de nuestra demografía.
O sea, casi que dejando en solitario a la ultraderecha, que de hecho acaba de perder dramáticamente con Viktor Orbán en Hungría, ¿no? Efectivamente, bueno, estos son ciclos. Hungría junto con Eslovaquia y en cierta manera Polonia han sido países, digamos, en los que la extrema derecha ha conseguido llegar al gobierno. Esto ha creado bastantes disfunciones en el seno de la Unión Europea, entre otras la adopción del Pacto sobre Migración y Asilo, propuesto ya en 2020, pero que se adoptó en 2024 y entra en vigor el 1 de junio de 2026, y que se centra en control de fronteras, en la seguridad más que los derechos de los migrantes y en priorizar el retorno y la expulsión de los migrantes irregulares sobre soluciones como las que se plantean ahora en España de regularizarlos una vez que están aquí y contribuyen a nuestra economía. Correcto. ¿Podría uno interpretar, digamos, este hecho en España, pero un poco lo que acaba de pasar con Viktor Orbán en Hungría, como un mal momento para la derecha, el presagio de malos momentos? Porque así lo leía Ursula von der Leyen, o sea, que literalmente celebró la derrota de Orbán y anticipaba que ha salido el palo en la rueda de la Unión Europea y que quizá eso pues cierre el paso a otros líderes como Marine Le Pen en Francia. En fin, ¿usted lo ve así por cuenta del tema migratorio? Bueno, ese es el gran drama de la derecha, digamos, moderada europea. Es que su enemigo real hoy en día no es tanto ya la izquierda o los partidos socialdemócratas, sino sobre todo la extrema derecha. Lo vemos en Francia, en el que Macron es más bien un líder de centro derecha. Lo vemos en Alemania, donde el nuevo gobierno de la CDU se ve amenazado sobre todo por Alianza Democrática. Y en esta dinámica hay dos posiciones posibles. Una de cordón sanitario, no se negocia con la extrema derecha, es la que ha adoptado en Alemania el gobierno y el partido de la CDU, es la que adopta la presidenta de la Comisión Europea, y existe otra política que adopta el presidente del Partido Popular Europeo, que es alemán y de la CDU, que es colaborar cuando sea necesario para obtener mayorías con la extrema derecha, y es la que adopta lamentablemente el Partido Popular Español, que gobierna conjuntamente con Vox en varias comunidades autónomas. Hoy mismo se ha anunciado el acuerdo para una de ellas, para la de Extremadura, y que al hilo de esto, por ejemplo, se plantea recortar derechos básicos de los migrantes, como el acceso incluso de los migrantes irregulares, como, regularizados, como el acceso a la asistencia sanitaria o como algún tipo de subvenciones en casos de vulnerabilidad social. Pues estamos aquí en Perspectiva Mundial de Caracol Ahora con Iván Martín, el profesor que ahora como fellow en Rabat, en Marruecos, está aportándonos a este debate sobre la decisión española en favor de las migraciones, de regularizar las migraciones. Quería preguntarle por esta reunión que comienza mañana en Barcelona, precisamente de gobiernos progresistas, más la que se está llevando a cabo con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Europeo, en términos financieros y económicos. Migración está en el eje de todo este debate. ¿Va a ser un tema que salga así como lo leen el gobierno español, como un aporte al desarrollo, a la economía, al PIB de una nación? Bueno, el tema de las migraciones tiene muchos matices posibles. Yo no sé qué enfoque se va a adoptar en la cumbre progresista a la que se refiere de Barcelona. Lo que es indudable es que la política, por ejemplo, del presidente Donald Trump en Estados Unidos está desacreditando un enfoque estrictamente securitario del tema migratorio. Lo que es evidente es que las socialdemocracias europeas necesitan forzosamente de los inmigrantes para mantener el estado de bienestar, y en esa medida existe consenso
pero no solo los progresistas. Cualquier informe de la Comisión Europea, de agencias europeas, de las agencias estatales, de los gobiernos de derechas, reconoce que Europa necesita migración, por lo menos en los próximos 30, 40 años, y que es mejor que sea una población regularizada con derechos que en una población marginada e irregular. Hablemos un poco desde la perspectiva de los migrantes. Acaba de abrirse el proceso técnicamente, ya se están inscribiendo, por decir de alguna manera, los que quieren hacerlo de manera virtual y también a partir del lunes siguiente los que quieren hacerlo de manera presencial. Ahora tendrán que adjuntar una serie de documentos, no son tantos, pero hay uno que genera especial debate y es el de los antecedentes penales. Para el gobierno es importantísimo el hecho de que estas personas no tengan antecedentes ni en sus países de origen, ni por supuesto... Y no va a ser fácil ni por supuesto en España. En América Latina, exacto, ¿no? Entonces ahora los migrantes se enfrentan al reto de conseguir el certificado, a lo que podríamos denominar burocracia, tanto allá en España, en los consulados, en los despachos, como en nuestros propios países latinoamericanos. ¿Está ahí la pequeña trampa, digamos, y el hecho de que este tema de los antecedentes penales genera tanto debate? Yo creo que no hay trampa. El gobierno español, y luego vuelvo a la cuestión del debate, el gobierno español ha dejado claro, uno, que necesita un certificado de antecedentes penales para regularizar a un extranjero irregular. También ha dejado claro que no cualquier delito va a ser considerado un obstáculo para obtener el permiso de residencia de trabajo, sino simplemente no basta con haber robado una gallina una vez a un vecino, sino hace falta algún antecedente penal más serio. Esto es algo que viene impuesto primero por el Consejo de Estado, que en su informe sobre el Real Decreto dijo que esto era necesario, y segundo por el debate político, porque la derecha española está diciendo que se van a regularizar a delincuentes y a violadores, etcétera, etcétera, de una manera muy demagógica. Efectivamente esto plantea un problema burocrático, pero el gobierno español también ha dicho que aquellos que no consigan obtener el certificado de antecedentes penales en el plazo de 2 meses y medio, que queda desde hoy hasta el cierre del proceso de regularización, tienen simplemente que hacer una declaración y autorizar al propio Ministerio de Justicia español a recabar ese certificado de antecedentes penales por vía diplomática, y en ese caso el proceso se suspenderá 3 meses, es decir, habría 3 meses más para obtener los permisos y para aportar el certificado de penales. Con lo cual, yo no creo que vaya a convertirse en un problema fundamental. Es un obstáculo administrativo. Imaginen lo que es obtener un certificado de penales en Venezuela, por ejemplo, o en algunos países con niveles de seguridad y de organización administrativa mucho menores que el de, afortunadamente, tienen en Colombia, y por consiguiente se va a resolver. Lo que pasa es que, como todo este tipo de procesos administrativos, son pesados, son burocráticos, llevan tiempo y chocan con la ansiedad de los migrantes de que quieren sus papeles cuanto antes para empezar a vivir y dejar de sobrevivir, que es lo que hacen los migrantes irregulares. Sí, y en el tema, siguiendo con los temas, dijéramos, obstáculo, como puede ser el tema que la oposición ve, los de derecha ven en los antecedentes penales, en que se va a llenar de delincuentes. También hablan del exceso, de que esto puede disparar la migración y que en América Latina o donde usted está, en Marruecos, puede aumentar considerablemente la migración si se abre esta puerta. Otros querrán hacerlo y romper esa fecha clave del 1 de enero del 2026. ¿Cree usted que puede pasar? ¿Que se puede disparar? Sí, mire, María Emma, el efecto llamada, que es como se llama técnicamente lo que usted está describiendo, lo produce la existencia de oportunidades de trabajo, no la regularización de los migrantes. Allí donde hay oportunidades de trabajo, los migrantes llegan por cualquier vía, regular o irregular. Si no hay vías regulares, llegan por vías irregulares y satisfacen esa demanda de mano de obra. Eso es lo que ha pasado en
en realidad lo que lleva pasando los últimos 20 años en España, con altos y bajos. Y la prueba es que en las épocas de crisis y de escaso crecimiento en España, a partir de 2008, por ejemplo, la inmigración regular y irregular cayó dramáticamente para volver a aumentar cuando se crea empleo y cuando la economía vuelve a ser dinámica. Entonces, en ese sentido, yo no creo. Los inmigrantes saben algo y en Europa es bastante claro, no solo en España, en toda Europa. Si consiguen un trabajo en la Unión Europea, van a acabar siendo regularizados. Va a ser una cuestión de años. En Europa hay un régimen garantista que no convive bien con la existencia de una población sin derechos y, por consiguiente, más tarde o más pronto, aquellos migrantes que tienen un trabajo, tienen un lugar en nuestras sociedades y van a ser regularizados. El efecto llamada, insisto, no es la regularización, el efecto llamada es la existencia de oportunidades de empleo y de salarios más elevados que en los países de origen. Efectivamente. Y quería preguntarle, antes de cambiar el tema, ¿qué puede pasar con África? ¿Está disminuyendo África? Usted está en Marruecos ahora. ¿Está disminuyendo la migración? Cuando Margarita presentaba estas cifras del estudio español del 70% de latinoamericanos, ¿ha bajado África? África es un continente. Hay que diferenciar entre el norte de África y el África subsahariana. África subsahariana es un continente con una tasa de migración muy baja comparada con la media mundial. Menos del 2,2% de la población ha migrado a otro país, frente al 3,6% de la población mundial, y de esos más de la mitad es migración intraafricana de un país a otro dentro de África. Y por consiguiente, el problema de África es la dinámica demográfica tan acelerada que está viviendo, está en plena transición demográfica, y por consiguiente su población de África subsahariana, que hoy en día es de algo de 1.200 millones de personas, va a pasar a 1.500 en cuestión de 20 próximos años. Y eso evidentemente encierra un potencial migratorio muy claro, pero que de momento es muy marginal. Otra cosa es el norte de África, que tiene una larga tradición, incluido Marruecos, de migración hacia Europa. Marruecos primero hacia sus antiguas colonias, hacia Francia, potencias coloniales, hacia Francia, luego hacia Bélgica, hacia Holanda, hacia Italia y últimamente hacia Marruecos, hacia España, que se ha convertido en el primer destino con más de 1.100.000 trabajadores marroquíes y que seguramente vaya a seguir aumentando en función de las necesidades de trabajo, insisto. Claro. Yo quisiera que hablemos de nuestra región, de América Latina, porque pues esos flujos migratorios, como usted dice, se producen hacia donde hay trabajo, hacia donde hay oportunidades de empleo y un cierto mayor bienestar. Entonces, aquí tenemos nuestros propios flujos. Venezuela ha tenido su proceso de éxodo de venezolanos, pero también, digamos, Colombia ha tenido un aporte importante de migraciones, por ejemplo, hacia Chile, y ahí estamos viendo una nueva política de mano dura que precisamente empezó con las deportaciones que promueve y que ha prometido José Antonio Kast. ¿Cómo ve usted el tema de la migración de Latinoamérica, que tiene sus propias dinámicas con la llegada de una figura como esta, considerada pues de ultraderecha también? Bueno, desde aquí yo he trabajado también en algunos países latinoamericanos sobre temas migratorios, incluido en Colombia. Evidentemente, el gran tema de los últimos años es el éxodo de ciudadanos venezolanos, ustedes lo saben bien, en Colombia, pero existe una serie de países, Chile es uno de ellos, en cierta medida Argentina, que es a la vez un país de origen, por ejemplo, hacia España, y un país de destino, por ejemplo, de migrantes paraguayos, y algunos otros países se ven confrontados a dinámicas migratorias muy parecidas a las que estamos viviendo en España, con migración irregular y, por consiguiente, con la necesidad de articular una política en torno a esa migración y, a veces, lamentablemente, como en Chile mencionaba usted, con una politización de esas políticas migratorias. El caso yo creo que es muy similar.
con la diferencia, y esto es importante, de que los migrantes irregulares latinoamericanos que llegan a España, como los migrantes irregulares colombianos o de otras nacionalidades que llegan a Chile, lo hacen en avión y cómodamente sentados, porque afortunadamente no hay visados de entrada para esos países, para esos ciudadanos, y por consiguiente no hay que demonizarlos. Son migrantes irregulares que entran en una frontera, ciertamente residen o se quedan en ese país durante más de los 90 días que el pasaporte les da derecho a estar, pero no es que estén debajo de un puente ni que hayan sufrido grandes peligros. Básicamente buscan, normalmente tienen redes familiares y buscan un trabajo y cómo ganarse la vida lo más honradamente que pueden. Gracias, profesor Iván Martín de la Universidad Pompeu Fabra, ahora como fellow en Marruecos, en Rabat, por acompañarnos hoy en un tema que definitivamente, como dicen los españoles, es un acto, el gobierno español, un acto de justicia. Y además, frente a un tema o a un fenómeno, mejor, que ya es irreversible en el marco de este mundo globalizado, como usted dice, el de las migraciones y el de la búsqueda de oportunidades en donde quiera que existan. Muchísimas gracias por sus luces, profesor Martín. Ha sido un placer, muchas gracias a las dos. Gracias y bueno, aquí en Perspectiva Mundial la próxima semana con otro tema de esta agitada agenda internacional. Gracias a nuestros televidentes por acompañarnos en esta cita semanal de todos los viernes a las 8 de la noche en Perspectiva Mundial, y también a todos quienes nos siguen y nos ven a través de nuestras plataformas digitales. Buenas noches y nos vemos luego con nuevos temas de los que hacen noticia en la agenda internacional. Gracias.